nuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas. El Señor Jesucristo los bendiga. Un abrazo para todos los que están conectados. Gloria al Señor por tanta misericordia que tiene con nosotros, por permitirnos de nuevo conectarnos. Por aquí ya algunas personas conectadas. Gloria al Señor. Miremos que el Señor sigue diciendo lo mismo desde el principio. Entonces, bueno, el tema para el día de hoy se trata del mensaje, la forma como debemos predicar. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es, de qué forma tenemos que predicar el evangelio? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo es? ¿Cierto? Entonces pidámosle al Señor que nos regale misericordia, que nos dé misericordia para poder hablar de la forma correcta, no de la forma que se está hablando hoy en día de Dios, a la forma de cada uno. Entonces pidámosle primero, por favor, ¿hay algún hermano de los que están presentes que quisiera orar para pedirle discernimiento, pedirle claridad, pedirle sabiduría y entendimiento al Señor Jesús? Sí, pastor. Mi hermana, por favor. Señor Jesús, buenos días, buenas tardes, Padre Santo. Gracias infinitas te damos por tanta misericordia que tienes con nosotros, Señor, porque por tu infinita misericordia estamos aquí un nuevo día más, escuchando tus maravillas, Señor, escuchando la verdad, escuchando ese pan que alimenta el alma, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por poner en estos varones, Señor, tu palabra, para que tu palabra sea explicada y llevada a tus hijos. Tú nos has enseñado, Señor, que tus hijos escuchan tu voz y te siguen, Padre Santo. Gracias, gracias infinitas por este momento. Te pedimos, Padre amado, que nos regales el entendimiento, Señor, para que esta palabra que llega hoy a nuestra vida dé mucho fruto, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que seamos dignos de tu salvación, para que llegue ese momento en el que podamos verte a la cara, Señor Jesús, que cuando tú vengas nos halles haciendo con rectitud y justicia, Padre amado. Te amamos, Padre Santo. Amén. Amén, mi hermana, gloria al Señor. Muchísimas gracias. Mis hermanos, el mensaje para el día de hoy es, el título de este mensaje precisamente se llama Primer Mensaje. Primer mensaje. Me ha inquietado en esta última semana, 2 semanas, que el Señor nos da más discernimiento, nos permite ser más puntuales a la hora de entender de qué forma se debe predicar la palabra de Dios, cómo llegar a la gente, porque miren, hay una, hay un afán, como un afán de acumular gente, acumular personas, ¿cierto? Entonces, miremos qué dice la palabra del Señor respecto a eso. Desafortunadamente, por meter sentimientos del corazón, hoy en día se predica el evangelio de una forma personalizada, ¿cierto? Y a la gente, a todos, nos ha parecido que está bien. ¿Por qué? Pues son con buenas intenciones. Pero recuerden lo que insistí, mire, con este tema siempre tenemos que insistir en los principios del Señor, que no es irnos conforme a la forma como a mí me parece o como a mí me gusta o como funciona dentro de lo que yo entiendo, sino a la forma clásica y bíblica, ¿sí? A la forma real que está en la palabra de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios, podemos escudriñar para mirar de qué forma ir, de qué debo yo esperar, cómo lo debo hacer, ¿sí? Entonces, miren, en cuanto al primer mensaje, ¿cómo debemos predicar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el básico? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿qué es un mensaje? ¿Alguno tiene, por ejemplo, la idea de qué es un mensaje?
sin timidez, por favor. Me gusta mucho escucharlos, me gusta mucho que participen para que nos Pastor, estamos siendo parte de esto, ¿sí? De esta magnífica gracia que ha tenido el Señor con nosotros. Amén, pastor. Mi hermana pastor, Graciela, por favor. Bueno, un mensaje, bueno, así a lo que se viene a mi cabeza es, es la idea que se quiere transmitir a otro, ¿no? Puede ser una idea, una verdad, una razón, es lo que se Ujú. quiere llevar a otra persona por medio de nosotros. O en el caso, pues hay otras cosas físicas, ¿no? Escrito, bueno, Ujú. pero eso es lo que yo entiendo. Bueno, mi hermana, muy interesante eso. Ya vamos puliendo bien la idea, pero sí tiene mucho de razón eso. Mi hermana Joanita, por favor, cuéntenos. pastor, yo iba a decir que es un recado, cuando alguien envía a otra persona algo que se necesita decir. Sí, tiene razón, tiene cierta razón. Básicamente, ¿qué es un mensaje? ¿Cuál es el mensaje? O sea, tenemos que comenzar a mirar de cuáles son las características de un mensaje, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo? Básicamente es un mensaje. Nosotros lo que estamos haciendo es transmitir y comunicar un mensaje. ¿Cómo es el mensaje? O sea, el mensaje es una información que tiene una fuente y tiene un receptor, ¿cierto? El mensaje, un mensaje, para que haya un mensaje, es una comunicación, ¿sí? Una información que va desde una fuente hasta un receptor, a la persona bueno, a la entidad que lo recibe, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita para que ese mensaje llegue del emisor al receptor? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Alguna opinión, por favor? El medio de uno al otro. Hay algo que conecta, es el medio, ¿no? Bueno, Ese medio, en el caso de la palabra de Dios, ¿cuál es ese medio? la misma palabra, pastor. Bueno, Bueno, no, la palabra es el mensaje. La palabra es el mensaje. Para que el mensaje salga de la fuente y llegue al destinatario, ¿qué debe haber? ¿Sí? El Daniel, mensaje no se transmite solo. Debe haber un mensajero, un portador de esa información que lo lleve desde la fuente hasta su destino, ¿cierto? Básico, eso creo que nos lo enseñaban en español, yo me acuerdo por allá, no recuerdo en qué año, que básicamente la comunicación era eso, una conversación o algo así, donde se transmite una información, básicamente, ¿sí? Se entabla una conversación, una comunicación cuando hay un emisor y un receptor, ¿sí? Necesita un medio por el cual sea transmitido. En este caso, por ejemplo, antes nos decían, no, que el mensajero o el medio por el que se transmite es el viento con el sonido. Pero es que aquí estas palabras no son audibles, estas palabras son escritas, fueron dichas desde la antigüedad, o sea que el mensaje de nosotros no es de la misma forma como nos enseñaron en el colegio. No, es un mensaje diferente porque está escrito, hay una fuente que es Dios, ¿sí? Y tiene un destinatario. Para que la fuente llegue perdón, para que el mensaje llegue al destinatario, necesita alguien que lo transmita. Mensajeros, nosotros somos mensajeros. ¿De qué? Del mensaje, pero ¿cómo es el mensaje? ¿Qué es el mensaje según la palabra de Dios? Porque, mire, nosotros podemos aprendernos y tener memorizado la forma como lo hablamos. Y entonces sí que vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a predicar el evangelio, y porque somos evangelistas y somos llamados a predicar el evangelio. Entonces dice, bueno, explíqueme en palabras que yo entienda. Y muchas veces nos podemos quedar, pues, bueno, pues sí, pues predicar, pues hablar del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? No, básicamente el Señor lo explica bastante claro. Y el problema
como insisto siempre en no traducir las cosas, evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, mire, vamos aquí que hay una parte muy hermosa en Hechos, capítulo 10, versículo 36. Es un pasaje que, mejor dicho, sintetiza muy bien de lo que estamos hablando hoy, del mensaje, sí, el primer mensaje. ¿Alguien, por favor, que me pueda ayudar con este pasaje? Hechos, capítulo 10, versículo 36, por favor. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Amén. Amén, amén, amén. Mire, les leo acá esta versión también. Dice, para complementar, es bueno siempre tener varias versiones y escuchar siempre las diferentes traducciones para tener complemento. Sí, Dios envió mensaje. Estamos hablando del mensaje. ¿Qué es el mensaje? Dios envió un mensaje, ¿cierto? Un mensaje, ¿cierto? Envió mensaje ¿a quiénes? Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ah, bueno, mire, ya tenemos la fuente y el destinatario. El mensaje que Dios envía es a los hijos de Israel. Ahí ya, ahí ya va a comenzar a haber problemas con todas las doctrinas que tenemos. A los hijos de Israel. Anunciando, o sea, ese mensaje está anunciando, o sea, está dando un anuncio, ¿sí? Un anuncio que bueno, evangelio, llamémoslo de ahora en adelante, bueno, de aquí en adelante siempre tratemos de mencionar las cosas de la forma que son realmente en nuestro idioma. Las buenas noticias, las buenas noticias. Entonces, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando las buenas noticias de la paz. Las buenas noticias de la paz. Bueno, sí, hay unas buenas noticias. O sea, el mensaje que Dios envía son buenas noticias. O sea, está haciendo un anuncio y ese anuncio es buenas noticias. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Si a mí, por ejemplo, me dicen que hay un mensaje y dice, es buenas noticias, cualquier otro anuncio, cualquier otro anuncio. No, por ejemplo, ¿qué podríamos decir que le interesa a todo el mundo? No, que se acabó la guerra, que está ahorita en este momento aquí en el Oriente Medio. Hay gente que pues en realidad no le va a interesar, no me interesa, yo no vivo allá, yo no tengo nada que ver con eso, esos conflictos ellos siempre han peleado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El mensaje, que es una buena noticia, pues no es buena noticia para algunos, no es ni siquiera una información valedera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay otros otro tipo de mensaje. Hoy damos un ejemplo, tratando de asimilar el ejemplo con cosas que podamos entender de este mundo, de cómo estamos moviendo este mundo. Por ejemplo, si hay un mensaje donde digan, no, bueno, que es que Internet va a ser gratis a partir del año entrante, un ejemplo. Internet va a ser gratis, fácil acceso para todo el mundo. Así la gente esté viviendo en todas partes, en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Le interesa eso porque es algo, wow, es acceso a la información. Hay mucha gente que no lo tienen, otros que van a dejar de pagar y va a ser mayor acceso a muchas cosas. Entonces, bueno, ese mensaje es buenas noticias para todos, ¿cierto? Ese mensaje es buenas noticias para todos los que lo escuchan, ¿cierto? Pero ¿será que este mensaje es buenas noticias para todos? Analicemos esto. Preguntémonos, ¿el mensaje que envía el Señor es buenas noticias para todos? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Será No, que? Yo creo que no, no, pastor. pastor. ¿Por qué? ¿Por qué no son buenas noticias para todos? ¿O por qué podemos decir que no son buenas noticias para todos? Por la condenación que el Señor declara para aquellos que no son suyos. Ok, pero analicemos, sí tiene razón en eso, unas buenas noticias, pues ahí se está declarando una condenación, pero ¿por qué viene la condenación? Por no escuchar el mensaje, ¿cierto? Entonces,
Si el mensaje fuera agradable y fuera buenas noticias para todo el mundo, pues sencillamente no es sino decir, escriba en cualquier parte y todo el mundo va a escuchar y va a creer el mensaje, ¿cierto? Entonces mire que ya el mensaje que Dios envía, pues acá me dice que pues, no es para todo el mundo. El mensaje del que estamos hablando es a los hijos de Israel, a los hijos de Israel, entendiendo el Israel de la palabra de Dios, no el Israel de los hombres, no, o lo que la idea que tengan los hombres de cuál es Israel, no, el Israel que menciona la palabra de Dios, eso ya lo hemos estudiado bastante, ¿sí? Yo espero que si hay algunas dudas, por favor nos pregunten, ¿cierto? Y escudriñaremos y trataremos de seguir explicando de una mejor forma, más sencilla posible que el Señor nos regale, para mirar qué es Israel, ¿cierto? Entonces, aquí hay un mensaje que dice que es unas buenas noticias, que anuncian buenas noticias de paz. ¿Paz por qué? Buenas noticias. Entonces, si son buenas noticias, ¿por qué no todo el mundo lo recibe? Porque este mensaje no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Entonces, ahí comienza la cosa a cambiar porque ya las religiones van a comenzar a decir, no, pero ¿usted cómo se atreve a decir que el mensaje del Señor no es para todo el mundo? Una cosa es que el mensaje de las buenas nuevas sea predicado para testimonio de ellos. Eso es una cosa, y que el mensaje sea para buenas noticias para todo el mundo, eso es otra cosa muy diferente. Hay unos que van a escuchar el mensaje, lo van a recibir. ¿Por qué de paz? ¿Por qué las buenas noticias de paz? ¿Por qué paz? Dice bueno, dice anunciando el evangelio de la paz. ¿Cuál es la paz? ¿Por qué paz? ¿Por qué me está diciendo que va a traer paz? Que anuncia la paz. ¿Por qué? Porque estábamos en rebeldía con la ley de Dios. Estábamos en desobediencia con el Señor. Estábamos siendo enemigos de Dios. Entonces, el mensaje de paz, ¿sí? Significa que ya vamos a dejar de ser enemigos de Dios por incumplir su mandamiento. Miren cuántas palabras hemos leído y miren toda la profundidad que tiene. Aquí aún podríamos seguir escudriñando y hallando mucho más profundidad en esto, ¿sí? El evangelio, el mensaje es de paz, de volver a estar en paz con el Señor, porque imagínense cómo podríamos nosotros contender con Dios mismo. ¿Y cuál es ese mensaje de la paz? Por medio, o sea, hay un medio por el cual podemos recibir esto que nos trae el mensaje, la paz con Dios por medio de Jesucristo. Y dice algo muy importante, este es Señor de todos. Entonces, mire que en este pequeño pasaje podemos describir, bueno, el Señor nos describe muchas cosas, que el mensaje que Dios manda, o sea, no es el mensaje de la religión, no es el mensaje de ningún pastor en particular, de ningún profeta privado que tenga una religión aparte. No, eso no, es el mensaje de Dios, Dios, ¿sí? El mensaje es un mensaje específico para un pueblo específico, ¿cierto? Si estamos hablando de pueblos diferentes, pues entonces tenemos que decir, bueno, pues ese mensaje ya es otro mensaje de otro Dios para otro pueblo, porque el mensaje que dice la palabra de Dios está confirmado por muchos profetas en muchos tiempos diferentes y hay un pueblo, ¿cierto? Ya si hay otra persona que pueda hablar, o bueno, habrán hablado muchos, dice que viene en nombre de Dios y hay un mensaje diferente, por eso dice, un evangelio diferente. Entonces el Señor nos muestra que sí va a haber gente que va a decir que no, eso es este mismo, es lo mismo. Y el Señor dice, no, sea anatema. No hay unas buenas noticias diferentes a estas. No, este es el mensaje de Dios. Si a mí me gusta o a mí no me gusta, pues eso en realidad no importa. En realidad, porque yo quién soy o cualquier persona de este mundo, cualquier ser humano, ¿quién es para que no me guste o para que no esté de acuerdo? No, el que lo pone es Dios. Él es el que estableció las cosas de esa manera y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así es y dura para siempre. No como nos enseñaba la religión que, bueno, ya lo que dijo el Señor, no, ya eso está abolido. No sucede tal cosa con la palabra del Señor. El Señor tiene un mensaje y la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es un principio básico. Entonces, el mensaje de la paz por medio de Jesús
este es Señor de todos. Jesús, el mensaje que tiene que ver con él, ese Jesús, el Mesías, el enviado, es Señor de todos. O sea, es enviado, es Mesías y es Señor. Pero ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Este es Señor de todos. Miren, analicemos una cosa. Cuando, por ejemplo, Pablo va y habla a Atenas, estaba hablando en el Areópago, estaba hablando allá a los que estaban allá en Atenas y lo escuchaban porque les gustaba escuchar cosas nuevas, nuevas doctrinas, nuevas creencias. Ellos eran inquietos por eso, los griegos, los atenienses, allá les gustaba muchísimo eso. A ver, este tiene doctrinas nuevas, venga, cuéntenos, a ver, y nos gusta, a nosotros nos gusta investigar y todo. ¿Y qué fue lo que les dijo Pablo? Pues miren si ustedes comienzan a leer ahí en Hechos capítulo 17, desde que dice, leamos Hechos capítulo 17, por favor. Sí, Hechos capítulo 17, bueno, les leamos desde el 16, mire. 17, 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, Pablo estaba en Atenas, la que hoy en día es la capital de Grecia, pero en ese entonces eran como ciudades-estado, era muy diferente. Entonces dice, Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No era que él fuera a decir, ustedes veo que son religiosos, ¡ay, qué bien! No, dice que eso le enardecía, le molestaba, lo incomodaba, lo inquietaba, lo tenía molesto. El espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso es lo que nosotros deberíamos sentir cuando vamos a nuestro país y vemos la Semana Santa, que vemos las fiestas patronales, que vemos que allá todavía tienen el santuario de Monserrate en Bogotá, en el sitio más alto. Eso debe causarnos algo, porque eso a mí no me importa, ellos verán. Miren lo que pasaba con Pablo. Él decía que se enardecía, o sea, que sentía aflicción por esas cosas, por ese tipo de cosas, entregados a la idolatría. Nuestras familias, todos están entregados a la idolatría, ¿cierto? Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Él estaba buscando la forma de qué? De transmitir el mensaje. No era el mensaje de Pablo, no era mensaje de Pablo, no era mensaje de los apóstoles, no. El mensaje es de Dios. ¿Qué dice? Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Entonces, por eso él decía, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Por qué? Para dar testimonio, ¿cierto? Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ya alguna vez enseñamos eso, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué menciona? Si los menciona es porque tiene una razón de ser. Los epicúreos y los estoicos son dos corrientes filosóficas totalmente diferentes en el sentido de que los únicos, creo que son los estoicos, que quieren cancelar todo tipo de beneficio o ¿cómo se le llama esto? Cualquier cosa agradable al cuerpo, por ejemplo, refrescarse o descansar, esas cosas los quieren anular, porque dice que la virtud es el único medio, ¿cierto? Y los epicúreos son todo lo contrario, ¿sí? Lo que dicen es que no, tranquilo, uno pues ya, uno tiene que gozar esta vida, de esa forma es que vamos a evolucionar disfrutando de todos los placeres, que no hay nada prohibido. O sea, son doctrinas totalmente diferentes y opuestas, pero que ninguna escuchó, ninguno de ellos. No hay que irse ni por un lado, ni a diestra ni a siniestra, como dice el Señor. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba las buenas noticias de Jesús. O sea, hay unas buenas noticias. De él, lo que estaba diciendo es el mensaje, ¿sí? De Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ellos estaban interesados, así como mucha gente está interesada. ¿Sí? Jesús, venga, y eso, venga, ¿cómo así? Y ese me soluciona los problemas. Y entonces yo no, ya voy a dejar de ser pobre.
¿sí? Venga, es interesante, venga, sí, históricamente cómo funciona, venga, para conocer un poquito. Así hay mucha gente, pero resulta que el mensaje para ellos no era, ¿cierto? Dice, pues a nuestros oídos, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, miren, voy a leer lo que dijo Pablo, ¿sí? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. ¿Cuánto me demoré leyendo esto? ¿Cuánto me demoré? Yo creo 1 minuto de pronto o menos, ¿sí? Ese fue el mensaje que Pablo dio a los atenienses. ¿Cuánto se demoró? Menos de 1 minuto. Leyendo exactamente lo que dice ahí que él les dijo, ¿sí? Dice, pero cuando ya comienza a narrar la palabra, ¿qué pasó después de lo que él dijo? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Mm? Hay algo muy importante. Dice acá, dice en el 16, perdón, en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿De qué acaba de hablar aquí lo que acabamos de leer en Hechos 10:36? Dice, por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Entonces el Dios que iba predicando Pablo era Jesús, Señor de los cielos y de la tierra, ¿sí? El mensaje es ese, básicamente. Ese es el mensaje. Jesús es Señor de los cielos y de la tierra y por él vamos a tener paz y reconciliación con Dios porque estábamos en desobediencia, éramos constituidos enemigos de Dios. ¿Sí vemos? Entonces, ¿cómo puedo decir que ese del que estaba hablando Pablo ahí es Jesús? Aquí lo estamos viendo, este es Señor de todos. No. Entonces podrían decir, no, ese es otro. Y la doctrina trinitaria pues dice que no, que es definitivamente ahí Pablo está hablando del Padre y que pues Jesús es el Hijo. Entonces, miremos los términos. Este es Señor de todos, dice en Hechos 10:36. Acá en Hechos 17 dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, que es el mismo que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay. Ese Dios es Jesús. Ese es Jesús. ¿Sí? Dice, no habitan templos hechos por manos humanas. ¿Dónde hay un templo donde more Jesús, el Señor? No habitan templos. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Esa palabra es muy clave en cuanto a este mensaje que el Señor nos está dando para hoy. Dios no necesita de algo. Entonces el mensaje tiene que predicarse tal cual. Yo no puedo adornar el mensaje. Yo no puedo alivianar el mensaje. Yo no puedo agregarle al mensaje. El mensaje es
tal cual está escrito, ¿cierto? El problema es que ahora la mayoría, y nosotros también estamos tratando de salir, que le pedimos al Señor que nos permita salir de esa forma de predicar, que es como una forma demasiado agradable, demasiado bonita. Dios te ama y Dios te ama. Pero ese es el mensaje. ¿Hay alguien que haya encontrado en la palabra que la predicación se trata de decirle a la gente, Dios te ama? ¿Dios te ama? No, no, en absoluto. El mensaje no es Dios te ama. El mensaje no es Dios te ama. El mensaje dice que hay paz, pero no ya. Debe haber un proceso, y de eso es lo que estamos hablando. Básicamente, el Señor, Jesús es Señor de todos, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan lo que dijo ahí en el capítulo 28 de Mateo el Señor Jesús? A los discípulos, solo a los discípulos. Miren, leamos. Mateo 28, capítulo 16 al 18. Mateo 28, versículos 16 al 18. Mire lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estamos hablando de discípulos que habían estado mucho tiempo con él, ya durante un buen tiempo, más de un año, alrededor de 2 años. Bueno, todavía no puedo asegurar si fueron 2 o 3 años, ¿sí? Pero el Señor nos dará discernimiento en eso, ¿cierto? Aquí estamos hablando de las personas por las cuales usted y yo escuchamos el evangelio, los mensajeros que el Señor escogió para que de su boca viniera el evangelio. ¿Quiénes eran todos? Judíos, judíos, judíos. Esta parte de pronto no agrada mucho, ¿sí? No estoy pretendiendo, bueno, es que la cuestión de judaizar, yo creo que es un concepto que todavía nos falta mucho escudriñar acerca de esto. Eran judíos. Acuérdense que dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? El Mesías tenía que haber nacido de la casa de Judá, de la tribu de Judá. Y los que predicaban el testimonio de Jesús, ¿quiénes fueron? Pues los apóstoles. Por boca de ellos conocemos y por sus escritos conocemos al Señor Jesús. Ese fue el medio, ellos fueron los mensajeros en esa época para distribuir el mensaje, y a partir de ellos fue el mensaje distribuido. Por ellos ha llegado a nosotros, y eran judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Incluso, otra cosa, dice que eran 12, pero acá dice que eran 11. ¿Por qué? Porque uno se perdió y anduvo todo el camino. Comió con el Señor Jesús, vio los milagros que hacía el Señor Jesús, anduvo con el Señor Jesús, mejor dicho, todas las cosas que vio, las obras, incluso fue revestido de poder también para echar fuera demonios por mano del Señor Jesús, y se perdió. ¿Por qué? Porque era necesario que se manifestara que estaba con ellos, pero no era de ellos. Pero salió de ellos para que se manifestara que no todos son de ellos, porque si hubiera sido de ellos, habría permanecido con ellos. Eso dice el apóstol Juan y lo explica, que salieron de nosotros, ¿cierto? Ahí se está aplicando con Judas. Y es triste, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Después los apóstoles tenían discernimiento para observar que pues en realidad él nunca dio un buen testimonio. Dice, no, pues él robaba. Él siguió en el mundo. Judas siguió en el mundo. Él le metía la mano en la bolsa. ¿Será que el Señor no lo sabía? No, porque el Señor estaba manifestando algo y aquí ya ese estaba desechado. Ya ese estaba desechado y lo sacó para que uno tema. Todas estas cosas son para que cada uno de nosotros temamos. Señor, yo no quiero esa situación para mí, por favor, ayúdame. Eso tiene que generar temor, no recelo, ni mejor dicho, ponerme orgulloso, porque, bueno, pues entonces no me pueden decir nada. No, por el contrario, para que tema, para que vea la congregación y tema al Señor, que el Señor no se pone con medias tintas. Señor, yo no quiero eso para mí ni para mis hermanos. Por favor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y endereza nuestro camino.
porque mire, aquí ya uno fue desechado y ese se salvó. Entonces, mire, nosotros estamos vivos, podemos arrepentirnos, podemos seguir perseverando, perseverando, porque el que persevere hasta el fin. ¿Usted cree que los fariseos no siguieron creyendo en el Señor, en Dios? ¿Usted cree que el sumo sacerdote que condenó al Señor Jesús no siguió creyendo en Dios? Claro, ellos siguieron con su religión común y corriente, siguieron dando ritos, siguieron orando, siguieron congregándose, siguieron haciendo lo que venían haciendo, pero fueron desechados. Y entonces yo creo que las familias de ellos que se iban a imaginar que el sumo sacerdote pues había sido desechado por Dios mismo, pero si él predicaba a ese Dios, pero no lo conoció. ¿Por qué? Si lo hubiera conocido, habría hecho las cosas. Dice, si fueras hijos de Abraham, me amaríais. Si fueras de Abraham, pero soy de vuestro hijo, pues vuestro padre el diablo, les decía el Señor. Pero ¿cómo? Si ellos tenían una religión y eran muy serios y seguían congregando, seguían los ritos y seguían tratando de cumplir la palabra y todo, pero pasaba algo que no eran y no eran, y se manifestó que no eran, pese a que ellos siguieron con su religión toda su vida y de pronto murieron pensando que eran salvos, ¿cierto? Estas historias son traídas a nosotros para que temamos al Señor nuestro Dios, para que temamos, porque Él no dará por inocente al culpable. Entonces, esto tiene que generarnos temor. ¿Qué le pasó a Judas? Me puede pasar a mí, Dios mío, líbrame. Señor, ten misericordia, ayúdame, Señor, corrígeme, por favor, haz que mi orgullo se vaya, que desaparezca, que todas las cosas que me alejan de cumplir tu palabra, que dame humildad, dame paciencia, longanimidad, aguante, mansedumbre, Señor, yo necesito porque yo no quiero estar en ese... No, eso fue Judas, yo soy, no, a ver, ¿quién soy yo para pretender que no? Yo ya la tengo clara. No, no, es el único que la tiene clara es el Señor. Sí, el que se crea firme, mira a ver que no caiga. Sí, creerse uno que ya está firme, no. Por el contrario, nosotros vemos que somos muy propensos al pecado, que todavía estamos muy ligados a esas cosas. Entonces tenemos que apartarnos y apartarnos del mundo. Eso, sí, bueno, la palabra dice es el que piense estar firme, no el que esté firme. No porque el que está firme, pues no se pone a pensar, no, dice el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si queremos la firmeza en el Señor, pues no tenemos que dar oportunidad para que venga el tentador a tentarnos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando de nuestras propias concupiscencias somos tentados, de nuestras propias concupiscencias. Somos tentados y caemos en la tentación porque hay concupiscencia en nuestra vida, porque no nos queremos apartar de las cosas que nos apartan del Señor. Queremos estar en los dos caminos, aquí en el mundo y aquí en el Señor. No, eso no es posible, es apartarse del mundo. El mundo nos va a, ¿cómo es que dice la palabra? Nos va a desechar, seréis desechados por todos, seréis odiados, ¿sí? Aborrecidos. Pero pues yo, entre más días, pues más amigo del mundo, más amigo del mundo. No, el problema es que nosotros todavía no estamos saliendo, entonces por eso no nos aborrece el mundo, porque somos del mundo y pertenecemos al mundo y no queremos salir. Cada día debe ser un paso más, que mis obras den testimonio de que en realidad yo estoy dejando el mundo, no que estoy participando en las mismas cosas del mundo. Esa es la situación clara y concisa. Entonces, cuando el Señor dice, aquí en Mateo 28, en 28:16, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea que dentro de los 11 que eran salvos, algunos todavía estaban dudando, todavía dudaban, pese a que se les había aparecido ya a todos, ya había manifestado a todos que había resucitado entre los muertos. Y mire, dice que algunos dudaban. Pero ¿cómo es posible? Porque nosotros no estamos en sus zapatos. Nosotros leyendo la historia en la casa es muy agradable, aquí con aire acondicionado, pero que cuando venga la verdadera prueba, mire, la verdadera prueba es fuerte. Nosotros creemos que tenemos pruebas, pero las pruebas de nosotros son muy ligeras. ¿Qué problemas? Que porque estoy enfermo, o problemas porque de pronto no me alcanza la plata para pagar el arriendo, o problemas así. Miren,
En ese momento es donde se tiene que manifestar nuestra fe. Nuestra fe. Sí, yo creo en Dios, sí, yo tengo fe. Fe. Eso tiene que generar unas obras, ¿sí? Porque tenemos que ser buenos árboles que den buenos frutos. Si los árbol bueno da buenos frutos, no es que tiene la opción de, no, es que tiene que dar buenos frutos. Obras que vayan de acuerdo al cambio que debe haber en mí. Obras como cuáles. Ustedes se imaginan cuando el Señor en aquella época le dice a Abraham, circuncídate tú y todo varón de tu casa después a los de 8 días en adelante, ¿sí? No era ir al médico, no es llamar ahorita una cita de circuncisión. Ah, bueno, listo. Prepárese, no coma esto, venga a tales horas, vengan ayunos así, y ¡pum! Ya se despertó y ya todo está hecho. No. Ustedes se imaginan coger a afilar un pedernal y cortarse el prepucio usted mismo o dejar que otra persona se lo corte sin anestesia ninguna. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Podemos imaginarnos qué significa? Por un momento, por un momento pensemos que es que nosotros leyendo la historia acá sentaditos es muy agradable, pero por eso es que Abraham, por ese tipo de cosas, es que Abraham fue declarado amigo de Dios. Dice Abraham, mi amigo. El Señor le dijo eso y ustedes imagínense que a estas alturas nosotros tuviéramos que hacerlo con los medios que tenían ellos. ¿Sí? Era afilar un pedernal, o sea, una piedra, afilarla de tal forma que quede muy cortante para cortarse la piel del prepucio a usted, no solo a usted, y a su hijo y a todos los varones. ¿Ustedes se imaginan eso? Ahorita tenemos cuchillos súper afilados y pues, tenemos afilador. En ese entonces no, era muy diferente la situación. Que yo coja a mi hijo de 8 días y le haga eso, ¿ustedes se imaginan? Eso es fe, o sea, eso es, la fe se manifiesta con las obras en mi vida, que mi vida cambió. Si no, pues yo no estoy teniendo fe. Si el Señor me dice, apártese del mundo, deja eso que tienes, sí, deja todo, da lo que tienes a los pobres, y así como le dijo al hombre rico. Entonces todo el mundo se refiere a plata. No, pero como yo no tengo plata, pues yo no, sí, sí, Señor, yo dejo todo, pero no queremos dejar el mundo. No queremos dejar de hablar como hablamos, no queremos dejar de frecuentar donde frecuentamos, no queremos dejar de ser como somos. No, es que yo soy así. Pues, usted me conoce, yo soy así. Ya. Entonces, ahí es donde el Señor desecha, ¿sí? Llama y Él no está rogándole a la gente. Esa es otra de las partes importantes que tenemos que mirar. El Señor no está rogándole a nadie. Ese mensaje de vengan, por favor, y vengan, y por favor, venga, y llame, insista, y vuelva. Mire, el mensaje es un tesoro en sí mismo. El mensaje es un tesoro inimaginable, inigualable, incalculable, invaluable. O sea, es una perla de gran precio. El Señor da varios ejemplos, ¿sí? Da varias parábolas. Es una perla de gran precio. Cuando yo tengo un tesoro, ¿será que yo me pongo a hacerle más cositas o agregarle más cosas? No, el tesoro no necesita que usted lo adorne o que lo ponga. No, el tesoro es un tesoro, esté donde esté, como esté. Es un tesoro en sí mismo, ¿sí? Y es un tesoro que se da a un destinatario específico. Entonces, si la persona no recibe el tesoro, es porque está pasando algo. No podemos, el Señor nos da consejo. Mire, la forma como debemos predicar tiene que cambiar. No es falta de misericordia, es que ese es uno de los errores que a veces cometemos, que porque a mí no me parecen algunas cosas, entonces es falta de misericordia. No, entonces no podemos, no, ¿cómo podríamos nosotros acusar a la forma como predicaba Pablo, o como predicaba Juan el Bautista, o como predicaba el Señor Jesús? Falta de misericordia, no, el problema es que no hemos entendido. El mensaje es una perla de gran precio. Yo no puedo andar detrás de la gente rogándole que por favor reciba la perla. Mire, Dios lo ama, mire, venga, dice, no temas, yo te ayudo. Todos, dice a la descendencia. Y los que son de la descendencia van a escuchar las palabras. Es un mensaje que sí tiene que darse testimonio delante de todas las naciones, ¿sí? Pero no todas las naciones van a escuchar.
Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, conciertos y es que sí, mire, la música es un medio que es muy engañoso, es muy engañoso. Entonces, música cristiana, Marcos Witt en concierto, Jesús Adrián Romero, y comienzan, declaramos a Puerto Rico para Cristo, y sí, reclamamos a Colombia para Cristo. Eso es mentira, o sea, y eso es pura falta de discernimiento, es pura falta de discernimiento. Todo el mundo, y los estadios se llenan y se vende la boletería, termina el concierto y se va el cristiano lleno sus bolsillos de plata con un concierto en el que ganó mucho dinero, declarando barbaridades, mentiras, que Colombia para Cristo. No, no, no todo Colombia va a escuchar, el mensaje no es ese. El mensaje es, tiene un destinatario, las ovejas perdidas dispersas entre las naciones. Eso es, el mensaje tiene que ser predicado de tal forma que los que escuchan haya algo, no es para todo el mundo, por eso no podemos adornarlo de la forma humana. No, Dios te ama, mire, vengan y acá les ofrecemos comidita y vamos, aquí es que aquí nos reunimos chévere, mire que aquí tenemos, pues el mensaje en realidad no es ese. Yo no veo ningún mensaje de ese tipo. Ahora, que podamos compartir comida y tener momentos agradables, claro, eso es parte del disfrutar. Dice el Señor, ¿se acuerdan del Salmo 133 o 35? 133, sí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es un producto, eso es un fruto. Ahora, analicemos bien lo que dice ese mensaje, ese salmo. Mirad cuán bueno y además es delicioso, además de que es bueno, es delicioso, habitar los hermanos juntos en armonía. Dice la palabra, dice, si usted puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que habitar juntos en armonía es un mandamiento. Y si usted no habita junto en armonía con los hermanos en la congregación, pues está pecando. Si hay disputas, rencillas, chisme, todas estas cosas, pues estoy pecando contra el Señor, porque si estoy pudiendo disfrutar, hacer lo bueno, habitar juntos en armonía y hay divisiones, disensiones, entonces estoy pecando contra el Señor, ¿cierto? Entonces, mire que cada uno analice su propia situación, porque generalmente es muy fácil ver hacia afuera, ver hacia afuera. No, mi parte, lo que a mí me corresponde. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy yo disfrutando o estoy causando división? ¿Estoy yo disfrutando o estoy viendo, pelando o no, que no me gusta y no voy a mi hermano a decirle directamente, sino que es que comienzo a formar división? Mire, es que eso es un regaño, eso es un mensaje serio. El Señor dice que al Señor al que ama disciplina y necesitamos disciplina en ese aspecto. No puede haber disensiones. Dice el Señor, va a haber disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Los que son aprobados, pues dice el Señor que van a pasar y superar esas disensiones, pero los que no, pues van a ser desechados y eso es muy triste. ¿Cuántas personas, desde que yo estoy en la congregación por ahí, cuántas personas habrán pasado? Yo unas 300 personas. Uno quisiera que todos estuvieran, pero no están. Muchos vinieron, dijeron amén, amén, dijeron Señor, Señor, dijeron muchas cosas. Permanecieron, no sé, un tiempo, una semana, 2 meses, un año, 10 años, no sé, un año, diferentes tiempos, y el Señor los apartó. ¿Por qué? Entonces, hay algunos de los que físicamente no estamos juntos, pero siguen perseverando, pese a que están, por ejemplo, hoy daba el ejemplo, por ejemplo, Julianchito y Vivian, los que se han ido. ¿Quién otro de los que se ha ido? Veo que Emanuel todavía está perseverando con su familia. Joana, sí, hay varios que hemos estado juntos, ¿sí? Y siguen perseverando, ¿sí? Pero no todos, no todos. O sea, Joana, ¿cuántas personas conoció? Vivian y Julián, ¿cuántas personas conocieron acá? O sea, hubo un tiempo que nos congregamos como 80 y unos se fueron y ya no. Entonces, eso tiene que ser en serio. La gente va a pensar, sí, yo voy cuando yo quiera. No es cuando yo quiera, es cuando el Señor dice, ¿cierto? Algunos dicen el Señor que cuando son ovejas, Él va y trae la oveja perdida, descarriada. Porque cuando uno no está es porque está descarriado. El Señor va del otro.
pero no es con rogarle a la ovejita, por favor, venga, acompáñeme. No, la oveja está tan enferma que no tiene uso de razón. Y el Señor viene y la trae. Y la trae. No la deja en otro sitio, no, la trae. Entonces, hay una cantidad de cosas que, pues, el Señor es serio en estas cosas. Si no vamos a la ley del Señor, pues, vamos a proceder como se nos dé la gana, como a mí me parece. Y pues todo el mundo va a tener una opinión diferente y va a haber disensiones, va a haber divisiones. Se manifiesta lo que el Señor dice. Entonces, ahí había unos que dudaban. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, no dudemos nosotros, no dudemos nosotros. Y dice el Señor, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, este mensaje que es Jesús es Señor de todos, que es del mismo Dios del que está hablando aquí a los atenienses. Sí, acá Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ya esto había sido dicho mucho tiempo antes acá. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí Pablo estaba hablando del Señor Jesús, el Dios que creó todas las cosas, porque de él es la potestad en el cielo y en la tierra. Si Pablo estaba hablando de él, Dios dice que siendo Señor del cielo y de la tierra, no podríamos hablar que hay dos señores del cielo y de la tierra, ¿cierto? Esas son cosas que debemos mirar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ese. Tiene un destinatario, ¿sí? O sea, miren, ahí el mensaje es muy completo. El mensaje es complejo también. No es solo, por ejemplo, antes pensábamos, bueno, el Señor nos ha traído en diferentes etapas, ¿no? En diferentes escalones para seguir avanzando en el conocimiento de la verdad, ¿cierto? Y, por ejemplo, no es suficiente, no, Jesús es Dios, ya, Jesús es Dios. Pero si entonces Jesús es Dios, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué le decimos Señor, Señor y seguimos en el mundo? ¿Sí? Ahí es donde, pues a mí me parecería, y según mi corazón, a mí me gustaría que todos entraran. Mi familia, porque, por ejemplo, a mí me gustaría que mi mamá creyera, pero pues no ha llegado el tiempo. Yo le pido al Señor para que crea, porque es para beneficio de ella, no para vincular a mi familia en ninguna religión, que mis hijos crean, que mi hermano, que las personas que yo amo, que crean. Pero no es así, no es a mi forma, no es de la forma que yo digo, es de la forma que el Señor dice. Entonces uno va hablando, dando buen testimonio, cambiando su manera de ser, viendo, analizando las cosas y meditando en la palabra de Dios de qué es lo que está pasando, para poder dar una opinión valedera y verdadera en la palabra sobre las cosas que yo digo, que lo que yo hable no sea basura, que lo que salga de mi boca no sea basura y mentira y maledicencia y chisme, sino que en realidad se dé testimonio de que soy una persona que ha cambiado su manera de ser, no importa de dónde me sacó el Señor, de allá un hueco, de lo que sea, pero que la gente de pronto va a decir, pero ese es el mismo que, mírenlo. Pero cuando me ven al nuevo, ¿qué pueden decir? Pero en realidad, ¿qué podrán decir? Eso es a lo que tenemos que llegar, todos tenemos que perseverar en eso. Que no me puedan decir otra vez que pero está en la misma. Mire, volvió otra vez y cayó a lo mismo. Volvió otra vez a decir mentiras, volvió otra vez a beber, pues el mensaje no es para irse dice el Señor, pues es que hay mucha gente, por ejemplo, que van a los prostíbulos y van mientras la gente está tomando y todo. El Señor te ama, el Señor te llama. Y dice el Señor, no desperdicien las perlas en los cerdos. Miren, ¿para quién es el mensaje? Entonces ya vemos que ese Señor, el cual tiene la potestad en los cielos y en la tierra, es Jesús, no hay otro. Pero si decimos que ese es Dios, la promesa está desde Abraham, está la promesa de que, ¿cuál era la promesa? Que en Sara será llamada descendencia y ya. No, ahí no paraba la promesa. La promesa era no solo que Abraham en su vejez iba a tener descendencia, un hijo, no porque ahí nació Ismael y no era por ese lado. Entonces, bueno, entonces que Sara iba a tener la descendencia, pero los fariseos también eran descendientes de Sara y Abraham. No era por ahí la historia. Entonces, ¿qué dice
porque tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, o sea, grandísima, ¿sí? O como la arena del mar. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, es más complejo, es más específico, ¿cierto? Que la descendencia de Sara, de Abraham en Sara, por Isaac y Jacob, viene porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Por qué se manifiesta que Él es nuestro Dios y nosotros seguimos desobedeciendo lo que Él nos mandó? No, no, eso no funciona de esa manera. Entonces, por eso tenemos que acogernos a conocer qué es lo que Él nos está mandando, qué son los mandamientos de Dios. La mayoría de las religiones están diciendo que son pueblo de Dios, pero no hacen lo que Dios manda a su pueblo. Y es chistoso, es muy chistoso y es bastante cómico. Ahorita que lo entendemos nosotros, el Señor apenas nos está sacando de esa mala información. Que nos decían que la ley, pues no, eso la ley ya está abolida. Mire, usted puede decir lo que usted quiera. Usted puede congregarse, usted puede, por ejemplo, reunirse el día que su merced quiera, alabar al Señor el día que su merced quiera. ¿Está mal reunirnos cualquier día de la semana? ¿Está mal eso? No, no está mal. No está mal que yo me reúna con mis hermanos para orar o para aprender del Señor cualquier día de la semana. Eso no está mal. Eso no está mal desde el punto así como lo estoy diciendo, ¿cierto? ¿Está mal que yo me reúna con mis hermanos para alabar al Señor cualquier día de la semana? No, eso no está mal. ¿A usted quién le va a poder decir que eso está mal? Alabar a Dios cualquier día de la semana o reunirme y para hablar del Señor y estudiar del Señor cualquier día de la semana. Eso no está mal. Lo que está mal es decir que Dios cambió su mandamiento. Esta frase la escuché a una persona que tiene bastante conocimiento, pero lo que está diciendo no importa quién lo dijo, sino si es cierto o no. Si es cierto o no. ¿Es bíblico lo que está diciendo? Claro, o sea, uno puede reunirse, pero ya lo otro es que diga que es que no, es que yo me puedo reunir cuando yo quiera. Sí, usted lo puede hacer, no tiene nada de malo. El problema es que usted diga, no, es que Dios ya cambió el mandamiento. Ahorita no es el día que Él dijo, sino Él ya cambió el mandamiento. Eso no sucede. El mandamiento no cambia porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ahí está el asunto con las religiones. Las religiones son antibíblicas. Las religiones cristiana, evangélica, católica, son antibíblicas. ¿Por qué? Porque están o sea, están en contra. Anti quiere decir en contra, ¿cierto? Entonces, en contra de la ley de Dios. Dicen que la ley de Dios ya no es. Entonces, si ven, no es por ese lado, no es por el lado de la religión. Así como no era por el lado de solo ser hijo de Abraham. No, Abraham tuvo mucho más hijos, pero en Isaac será llamada descendencia. ¿Sí? No en Ismael, en Isaac, ¿cierto? Y de Isaac tuvo dos hijos y no era en Esaú, no era de la descendencia de Abraham, Isaac y Esaú, no, era Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí ven? O sea, es más específico, el mensaje es más específico. Y si Él es nuestro Dios, tenemos ¿por qué? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. El que ame a Dios, guarde sus mandamientos. Si usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces, mire el temor que debe venir a nuestro corazón, a nuestra vida. El temor, no, Señor, yo no quiero andar en mentira y engañándome a mí mismo, engañarme a mi familia y a la congregación. ¿Y yo cómo voy a poder engañarte a ti, Señor? No, alíneame, Señor, según tu palabra. Ayúdame a conocer tus mandamientos. Pero pues como es Netflix es más importante, pues todas las distracciones que hay, WhatsApp es más importante, Facebook, ¿sí? Eso lo consume aún. Es una lucha constante que uno debe tener. Eso, yo les confieso, o sea, yo soy muy propenso a eso, por eso me toca mantenerme al margen, porque cualquier descuido voy a caer de cabeza. Voy a caer de cabeza, entonces por eso tengo que ser mucho más cuidadoso. A otras personas no sé si lo podrán controlar. Yo lo digo por mí. Yo, si me descuido, voy a quedar de cabeza otra vez de lo que el Señor me sacó hace años. Y yo tengo que perseverar hasta el fin, ¿cierto? Entonces, de esas cosas, tengo que cuidarme, tengo que ser consciente de que yo no puedo seguir pretendiendo engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo no,
sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Dios no puede ser burlado. No os engañéis, el que se engaña es uno, ¿cierto? Entonces, ¿para quién va este mensaje? Este mensaje que no gusta en las religiones porque las religiones están buscando captar personal. Todo el mundo, ¿no? Este mensaje es que tenemos que hacer campañas para que vengan multitudes, pero el Señor dice que no es así. Así que, como que Israel sea como las estrellas de los cielos, solo el remanente será salvo. ¿Sí ven? ¿Para quién? El Señor por aquí en Mateo 15, del versículo 21 en adelante, y esto es muy, muy importante, esto es muy importante, y es un mensaje fuerte. De pronto este tipo de pasaje no nos gustaba, porque de pronto suena como, uy, ¿cómo explico este pasaje a la gente, no? Pues porque de pronto los que están comenzando de pronto no les gustan y se sienten mal, y ese es uno de los errores. La leche es la leche de verdad, ¿sí? El hecho de que uno no pueda explicarle todas las cosas que uno conoce, que a uno le han sido mostradas a los que están comenzando, no quiere decir que no se le diga la verdad. No, como es que está tomando lechita, entonces hay que adornarle la palabra. No, no, estas cosas, pues no, no, eso no es así. La verdad no puede ser diluida. Eso no es diluible, la verdad es la verdad. Que lógico que hay cosas por un orden que se van diciendo, pero el mensaje tiene que ser predicado de la forma que es. No, Dios te ama, eso no es un mensaje bíblico. Sí, yo conozco por ahí unas congregaciones que van diciendo a la gente, ¿puede orar por usted? Y pues eso no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo que uno le vaya y le diga a la gente en la calle, ¿puedo orar por usted? Pues muchos les vayan, ¿por qué? Bueno, está bien, hágale, dale, dele. Pero el Señor nos mandó a hacer eso. No, orar los unos por los otros, claro que sí, pero no irle yo que la forma de captar gente es irles a decir, ¿puedo orar por usted? No, no, pues yo en la Biblia no lo veo de esa forma. Que los apóstoles fueran como dicen, vengan, ustedes, venga, ¿podemos orar por ustedes? No, ni una sola vez. Entonces, no es la forma correcta. El mensaje tiene que ser dado como el Señor lo mandó a dar. ¿Sí? Ya vamos a mirar, ¿para quién es ese? Aquí en Hechos 10:36, el primer pasaje que leíamos, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Gústele a quien le guste. Si a mí no me gusta o a mí no me parece, pues entonces tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídale a Dios. Eso es lo que debemos hacer, Señor. Enséñame porque yo no entiendo esto. ¿Cómo así? Que el mensaje del Evangelio, ¿sí? Las buenas noticias de salvación, de volver a estar en paz contigo, es que por medio de Jesucristo, que este Señor de todos, ese mensaje es para los hijos de Israel. Uy, a mí no me parece. Pues si a usted no le parece o a mí no me parece, en realidad el mensaje no va a cambiar. Yo no soy nadie para que eso cambie porque a mí no me gusta, ¿cierto? Entonces, aquí en Mateo 15:21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, ¿sí? Señor, hijo de David. Mire que le estaba reconociendo el señorío. Señor, y estaba diciendo hijo de David. Sí, pero acá estaba diciendo que ella era cananea. ¿Se acuerdan que Jesús, el Señor Jesús le dijo a Abraham, no consiga mujer de entre las hijas de los cananeos? ¿Se acuerda? Todas esas cosas, pero miren cómo a uno lo puede engañar en la emoción y el sentimiento y sus buenas intenciones, ¿cierto? Dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Mm? Entonces era, yo te amo, ven, A ella le estaba pidiendo algo que él podía hacer y él no le respondía. No le respondía. No le respondía. ¿Sí? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Oye, ella iba diciendo, Señor, hijo de David, Señor, ten misericordia, mi hija está atormentada por un demonio. Iba tras de ellos, iba ya. Entonces, el Señor, despídala porque está dando voces, está gritando ahí detrás de nosotros. ¿Sí? Y él no le respondía, no le respondía. O sea, hay oraciones que el Señor no escucha. En efecto que sí. Hay oraciones que el Señor no escucha.
Cuando son oraciones necias, están basadas en solo complacer mis necesidades personales y no en la edificación que debe haber en mi vida, el cambio que debe haber en mi vida. Entonces, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagina esa respuesta, ella era cananea, ella no era de los hijos de Israel. El Mesías prometido, el mensajero, el que iba a sacrificarse por nuestros pecados, que es Dios mismo en la carne, no era enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es una verdad absoluta, eso es una verdad que no tiene discusión, es una verdad que yo no le puedo aumentar ni quitar. Desafortunadamente siempre hemos tratado de adornarla o desviar la palabra y torcer la palabra para que no suene tan dura. Y ese es el falso evangelio que se ha venido predicando. Nosotros también hemos hecho parte de esa falsa enseñanza. No, o sea, no, es que lo que pasa es que mire lo que pasó. Y el Señor al fin y al cabo le dijo que sí. ¿Sí? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Será que el Señor después de eso se arrepintió? ¿Sí? Dice, entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. No, o sea, ahí es donde uno comienza a tratar. No, pues que el Señor no quería decir lo que dijo. O el Señor de pronto lo que quería decir era otra cosa. No, ahí está siendo bastante claro. Ella era cananea, sirio-fenicia, ¿cierto? Y dice el Señor, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel, ¿cierto? Y dice, no está bien, no está bien. Y si algo no está bien, ¿qué pasa? Pues está mal. Y está mal, hacer lo malo, pues genera maldición. En eso consiste los mandamientos del Señor para que hagamos lo bueno. Si hacemos lo malo, entonces pues vamos a recibir maldición, ¿cierto? Entonces dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Uy, eso es demasiado fuerte. Ese es el verdadero mensaje. Ese es las verdaderas buenas noticias. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? No, no son buenas noticias para todo el mundo porque no todo el mundo las recibiría con gozo, se convertiría al Señor y eso no sucede. No, yo no puedo adornarla. Dios te ama, tranquilo que Dios te va, ven acá para que descanses y nos disfrutemos. No, la gente no disfruta, no quieren venir a disfrutar de la forma que nosotros nos gozamos cantándole al Señor. La gente todavía quiere seguir cantando que guaro y que trago y que vamos a beber y que vamos y que la mujer y que la amo, aunque es ajena y que mujeres divinas y que el mundo es, o sea, seguir en el mismo mundo. La gente no quiere gozarse en el Señor, gozarse solo en el Señor. Sí, usted, mire, ¿por qué hay tanta maldición en nuestro país? ¿Por qué uno dice, bueno, nosotros estamos acá y acá funcionan mejor las cosas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuestro país desde está muy bien aceptada la perdición. ¿Sí? Está el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción, que todas las mujeres anden medio desnudas, mostrando todo, entre más se le vea mucho mejor, entre más cirugías y más opulentas se vean está bien visto, las noticias eso es lo que muestran, el entretenimiento, todo está eso y todo el mundo está convencido y se agrada y y si uno se descuida uno va a caer de cabeza, no por el hecho de que aquí estamos lejos, estamos con una burbuja, ¿cierto? Pero si uno va allá, muy probablemente uno va a terminar de cabeza, metido en esas cosas, entonces uno tiene que apartarse del mundo. Entonces hay tanta maldición, ¿por qué no? Que es que ese presidente no sirve porque es de izquierda y los otros dicen, no, es que el de derecha también, entonces ¿por qué hay tanta maldición? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué hay tanta pobreza? Uno pone a ver acá, aquí hay algo, de pronto no es que este país sea perfecto ni nada, sino que el problema es que la maldad en nuestros países está mucho más acelerada, está más normalizada, todo el mundo se complace y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso genera unas maldiciones. Eso genera unas maldiciones y por eso hay tanta pobreza, tanto vicio, tanta perdición. La gente vive contenta. Miren ustedes los carnavales de Barranquilla, esos así, carnavales de Río de Janeiro, eso así va gente de todo el mundo y la gente se goza en eso y siguen el resto del año paupérrimos, viviendo la miseria
pero esperando que llegue porque esa es su consolación. Nuestra consolación no es esa, no está en este mundo. La rumba de este mundo, pues realmente lo va a llevar a uno a eso. La rumba de este mundo, el gozo, el disfrute en este mundo es eso. Entonces, todas esas cosas pasan, todas esas cosas son demasiado pasajeras. Aún en la época del año pasan y ya pasó. Carnaval de Barranquilla, el San Pedro en el Huila, el Festival de las Flores en Medellín y todas esas cosas, el que todo el mundo se disfruta y se goza y esperan todo el año para que ese sea su deleite. ¿No? El deleite de nosotros es ir a compartir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Eso, delicioso, la delicia nuestra, nuestro deleite. Eso es gozoso. Esperar al Señor, escudriñar las Escrituras, ver cuánto el Señor nos ha movido a apartarnos del mal para seguir haciendo lo bueno y no lo malo. Entonces, aquí no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, mire, sí, entonces respondiéndole Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Será que el Señor Jesús cambió el discurso? Como dijo, oh mujer, grande es tu fe, entonces ya el Señor ya como que se arrepintió de eso. No, venga, pero no está bien que yo eche el pan de los hijos a los perros. No, es que yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ella no era la casa de Israel, era cananea. ¿Será que el Señor cambió el discurso? No, es que el mensaje iba para todo el mundo. Analicemos bien. ¿Fe en qué tenía ella? ¿En qué tenía ella? ¿Y qué fue lo que el Señor le concedió? ¿Será que le concedió la salvación? ¿Qué le dijo? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué era lo que ella quería? Que le echaran el demonio de la hija. Ese es el objetivo de ir al Señor para buscar quién le haga ese. Ella entendía que él tenía poder para hacerlo, ¿cierto? Y son cosas fuertes, pero ahí no dice que ella fue salva o que la hija fue salva y que desde ese momento le dijo, vete y no peques más, o le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo nada de eso. Hágase contigo conforme como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor dio la orden y la orden era que el demonio dejara a la hija de la mujer que fue a rogar, pero nunca dice que la fe la salvó. Tu fe te ha salvado. No, y no dice. Entonces son cosas que a veces uno trata de torcer porque pues el mensaje tiene que ser bonito, ¿no? Y pues uno lo adorna con muñequitos, con arcoíris y como hablaba el pastor hace como 8 días, 15 días, que ya se vuelve como un rincón cute, ¿no? Que ya le adorna a uno Dios te ama, ven y gózate con nosotros. La gente no viene a gozarse, a cantarle al Señor. Una de las primeras veces que va, o sea, no es de esa forma, el mensaje no es de esa forma. No, pero es que fulanito, a mí me trajeron así. Pues, una de las cosas que me había pasado a mí no quiere decir que esa era la forma correcta. No quiere decir que porque yo también, a mí me invitaron a comer, ¿sí? A comer y yo fui por la comida, entonces uno dice, entonces uno tiene que hacer comidas porque mire que como Mauricio le pasó eso. No, pues que no es la forma correcta. No que ofrecer comida y hacer comida para dar a la gente y para celebrar o algo esté mal, no, sino que el mensaje no tiene que ser predicado de esa forma, porque esa no es la forma correcta. Que el Señor me haya usado eso, pero no quiere decir que yo no puedo corregir eso que está mal. Yo tengo siempre que procurar hacer las cosas de una buena forma, de la forma bíblica, porque si no me voy a quedar en esos pensamientos que no son pensamientos bíblicos, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Y por eso decimos que la palabra es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, instruidos en justicia, no quedándonos con las mismas doctrinas de siempre, ¿cierto? Entonces, dice el Señor que pues él no estaba bien echar del pan de los hijos. ¿Cuál es el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? O sea, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Entonces uno dice, y esas son frases que de pronto no analizamos. No está bien, no es, eso es palabra de Dios, no palabra de ninguna otra persona.
o de ninguna persona, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perros. Por eso el Señor dice, ¿por qué? Porque el perro vuelve al vómito. Pues cuando echan del pan de los hijos, ¿el pan qué es? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús. O sea, no está bien ir a predicar del Señor a los perros. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero el mensaje es para todo el mundo. El Señor quiere que todo el mundo se salve. ¿Será que ese es el mensaje? No, el mensaje no es ese. El mensaje es que los hijos van a escuchar, ¿sí? Que si usted le predica a los perros, pues los perros no van a valorar el mensaje y dicen, no echéis vuestras perlas. Acuérdese que el reino de los cielos es como una perla de gran precio. Y si usted coge esa perla y la echa a los cerdos, ¿qué pasa? El Señor advierte, no desperdiciéis vuestras perlas en los cerdos, porque vendrán, las devorarán, ¿sí? Y vendrán por vosotros, ¿sí? Entonces, exacto, dice que no sea que las pisoteen, o sea, pisotean la palabra de Dios. Puede que se vea muy bonito, que en un momento de pronto caminen, así como caminó Judas Iscariote. También puede que se vea renovado y todo, pero no perseveró hasta el final. ¿Mm? ¿Y su fin cuál fue? Muerte. Esa muerte es la que uno quiere evitar para los hermanos. Pero yo no sé quiénes son hijos y quiénes no. Entonces tenemos que ir perseverando en que nuestras obras den testimonio, porque si somos buenos árboles, ¿cuál es el buen árbol? El olivo. El olivo, no hay otros, olivas no va a dar el manzano, no va a dar el aguacate, no da olivas. No, no, los buenos frutos, y mire la comparación que hace el Señor siempre con el olivo natural. Y fue, y entonces trajo al otro olivo, que es, y lo sembró, pero son olivos, el olivo da olivas, no da otra cosa. Entonces, tenemos que dar buenos frutos por siempre, siempre. O sea, que siempre nuestro testimonio sea delante de todo el mundo correcto, y aún con los de afuera, como dice la palabra de Dios. Entonces, mire, esto es el mensaje, el pan de los hijos, dice, yo soy el pan de Dios. Yo soy el pan que descendió del cielo. Este pan no es para todo el mundo. Entonces ahí ya uno comienza a mirar y como a no gustarle el pan. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice el Señor, ¿cierto? Sí, entonces el mensaje es ese, el mensaje es serio, es contundente, tiene un objetivo y que tiene que cambiar nuestra vida, porque no es para todo el mundo. Entonces, hay mucha gente que dice que recibe el mensaje, pero diluido y lo están aplicando a una forma personalizada. Entonces, tienen Jesús, les han predicado a otro Jesús, el Jesús antijudío. Es curioso porque el Señor en la descendencia en la carne era judío porque la salvación viene de los judíos. Entonces, el Jesús antijudío. Entonces, los que siguen a Jesús son antijudíos. No, bueno, antisemitismo es la forma como se conoce todo el odio que hay contra el pueblo de Dios, el pueblo bíblico de Dios, ¿cierto? Y, pero la religión es antijudía, es curioso, ¿cierto? Entonces acusábamos todo el tiempo que no, es el pueblo judío, pues que lo desechamos todos lo desechamos. Todos desechamos al Señor, por eso hemos pecado. Entonces, la misma religión es antijudía, es una controversia ilógica. No puede ser así, porque la salvación viene de los judíos. No que los judíos todos sean perfectos. No, 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 pero es que si el Señor escogió a un pueblo, yo tengo que respetar al pueblo. ¿Sí? La paz de Israel tengo que procurarla siempre. ¿De quién es Israel? El Señor sabe quiénes son los de su pueblo, porque la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aún la creación completa espera ese momento en que se han manifestado los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos en serio o no? ¿Cierto? Eso es bien importante. Entonces, no está bien echar el pan de los hijos, echarlo a los perros, ni a los cerdos, ¿cierto? Es bien importante eso. Entonces, otra parte que genera mucha confusión, perdón que me tome unos minutos más, porque siempre me gusta, no sé, no me gusta cuando se acaba el tiempo y no hemos predicado suficiente, me gozo muchísimo. Yo espero que ustedes también se gocen también por todo eso. Amén. ¿Sí me están viendo? ¿Sí? Acá me salió una pantallita.
A ver. Bueno, entonces, dice por aquí en Mateo 10, que es una de las citas que generalmente están tan mal interpretadas. En Mateo 10, dice el Señor, dice, entonces, sí, desde el 1, Mateo 10, 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió el Señor Jesús. Acuérdense que por la predicación de esos, que de esos uno se perdió, o sea, de los 11, porque uno vino a reemplazar después a Judas, de esos, por ellos viene la palabra de Dios, por ellos tenemos, sí, por eso fue el vehículo que el Señor usó, el mensajero que el Señor usó para que nosotros recibamos la palabra. No hay ninguna otra forma, ¿sí? Todo vino y confluyó en el Señor Jesús, y a partir del Señor Jesús vinieron 12. No eran ni 20, ni eran 70, ni eran, no, él escogió 12. De esos uno se perdió. O sea, por esos 11 vino el testimonio del Señor Jesús de todo lo que él hizo. Por eso tenemos escrituras. Esa es la predicación de ellos. Ellos eran judíos, todos, todos. Entonces, si yo soy antijudío, estoy negando, estoy en una contradicción que no entiendo. ¿Cierto? Es bien interesante eso. Dice Simón bueno, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿cuáles son las instrucciones de los apóstoles? ¿Qué es lo que ellos deben hacer? O sea, lo que nosotros también debemos hacer. Por el camino de gentiles no vayáis. En el mundo, no me meta en el mundo. No me meta en el mundo. No me meta en el mundo. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Hay sitios a los que no me conviene ir. Hay sitios a los que no me conviene ir. Dice, si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿el mensaje para quién era? Ahí lo está corroborando el Señor. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? El mensaje era ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el mensaje, ¿cierto? No Dios te ama. No, ven y gózate con nosotros, o ven y para que tu vida, no, a veces uno cae en esos errores de querer predicar y adornarla. No, no, tiene que ser directo. A veces uno falla en eso. El mensaje, aquí venimos a adorar a Jesús. Aquí venimos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, y Jesús es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, a Él venimos a adorar. Por eso es que no todo el mundo va a venir, no todo el mundo va a venir, porque no se van a sentir identificados. Aquí lo que dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y les dirás, vosotros seréis santos porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Ese es el mensaje también. Hace parte de ese mensaje de predicar a ese Jesús real de las Escrituras. Vamos a ser santos. Aquí ya no acabe para que estemos todavía ya agarrados del mundo sin querer dejar las cosas de este mundo. No, santos seréis porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Eso es un mensaje específico. Si queremos seguir al Señor Jesús, ese es el mensaje. Santifiquémonos, santifiquémonos. Seamos cada vez más santos, apartémonos. ¿Sí? Bueno, dice, mire, Juan 10, por ahí en Juan 10, cuando el Señor está hablando de que Él es el pastor, de cuál es el redil, cuáles son las ovejas. En Juan 10, 16, esta es la cita que les digo que causa mucha mala interpretación. Dice, también, Juan 10, 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta cita ha sido demasiado mal interpretada por el cristianismo. Cuando hablo del cristianismo, hace parte del catolicismo, los evangélicos y todas estas corrientes cristianas evangélicas, ¿sí?
y también cristianas católicas, ¿sí? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces dicen mal interpretando este pasaje, dice, bueno, sí, es que el redil, ese otro redil que por el que el Señor iba era la iglesia. Entonces, este era el pueblo de Israel, dice, este es uno y entonces el Señor va a traer la iglesia. No, es totalmente errado. Ahí está hablando, ¿dónde estaba el Señor en ese momento? ¿Dónde estaba el Señor en ese momento? Sí, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil estaba hablando? Él ahí en ese momento estaba en Judea, predicándole a los judíos. Ese era el redil del que el Señor estaba hablando. Tenía otro redil. ¿Cuál es ese otro redil? Pues el resto de las tribus perdidas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, no son del redil de la casa de Judá, sí, son otro redil. Pero entonces nos dijeron a nosotros que la iglesia, no, la iglesia es el pueblo de Israel, la congregación de los hijos de Israel. Iglesia quiere decir congregación. Esa es la congregación de la que habla el Señor en toda la palabra de Dios. Entonces uno no va buscando a todo el mundo, no que todo el mundo se convierta, o tratar de que llene la iglesia, o afanarme porque es que la iglesia, no, uy, mire, no hay crecimiento. No, el Señor va a agregar. Él es el que agrega y Él es el que quita. No es mi esfuerzo personal, que es que yo me voy a parar y aquí, que iban, ¿por dónde iban, por ejemplo, los apóstoles? Por las casas ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los judíos, los de su mismo pueblo. ¿Sí? Porque habían escuchado y habían visto el testimonio del Señor Jesús. Todo el mundo lo hablaba, así como dijeron los que iban camino de Maús. Todo el mundo no hace sino hablar eso y usted todavía no sabe. El Señor les estaba diciendo, ¿de qué habláis? ¿De qué estáis hablando? Todo el mundo habla de Jesús, que había sido predicado y que dio muchas señales, pero ya es muerto y ya está en el tercer día. ¿Sí? Y todo el mundo sabía. Entonces, no es ir por las casas de todo el mundo, como hacen los testigos de Jehová, pues eso no funciona. Sí, ir a predicar, estar dispuesto siempre a predicar, pero entender que no va a escuchar todo el mundo. Nosotros vamos por las ovejas perdidas de Israel, están en todas las naciones, no sabemos quiénes son, en qué religión están, o si están en alguna religión, de qué nacionalidad son, qué edad tienen, si es hombre o mujer, no sabemos. Por eso tenemos que predicar, pero entender que no todo el mundo va a escuchar, incluso de los que han escuchado y han estado, el Señor va a sacar y el Señor va a renovar, porque si no soporta, miren, el problema de este mensaje mal dado de que Jesús te ama y que Jesús quiere hacerte rico y que Jesús quiere, eso también lo hemos predicado nosotros. Eso es como cuando, yo me acuerdo que cuando en Colombia hacían esas promociones para que la gente se metiera a las fuerzas militares. Entonces presentan un video con el himno y toda una banda de guerra grandísima y presentan a los muchachos más apuestos con ese uniforme que les queda súper bien, cargando las armas y trotando. Entonces todo el mundo, por ahí me decía alguien que estuvo en ese medio, decía, eso le llamaban el atrapabobos, ¿sí? Porque eso genera y le sube el ego, le sube el ánimo a la gente, pero eso no es la milicia. La milicia es algo muy duro, muy fuerte. Usted ya no tiene potestad sobre ni su tiempo, ni su familia, nada. Usted está sujeto a que le ordenen todo el tiempo. Usted ya tiene un señor, digámoslo así, ¿sí? Usted ya es siervo permanente y tiene que esforzarse cada día más para poder superarse. Tiene que estar en riesgo de muerte todo el tiempo está en riesgo de muerte. Tiene que aprender a defender, tiene que aprender a atacar, tiene que aprender a muchas cosas. Y a la gente lo captan no con un combate donde se muere la gente real, no, lo captan con los desfiles militares donde todo el mundo se ve muy bonito y eso llena de júbilo, eso llena de un grito de júbilo, así como dicen en las iglesias hoy en día. Entonces pasa la banda de guerra, eso suenan esos bombos y las liras y las trompetas y todo el mundo, uy, se le sube ese júbilo. Y entonces por eso la gente, voy, entonces me hago oficial, no porque en realidad sepa qué quiere ser la milicia, qué es la milicia, sino que yo, pues me gusta es eso, el desfile, ¿sí? Entonces van así. Entonces por eso es que no debemos dejarnos llevar por el grito de júbilo en la iglesia, amén, y todo el mundo, ese no es el mensaje. No podemos ir intentando atraer a la gente con ese tipo de cosas, con ese tipo de eventos, no. ¿Cómo era el mensaje? Bueno, vamos a seguir estudiando si el Señor lo permite.
¿sí? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, de Jacob, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, según la promesa de que el Señor iba a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Y si somos pueblo de Dios, obedecemos las leyes de Dios. Nos apartamos del mundo porque dice, sed santos, es un mandamiento. Si hemos cometido pecado, nos arrepentimos porque dice el Señor, el Dios, que el Señor, siendo Dios del cielo y de la tierra, ha pasado por alto y ha mandado que se arrepientan, pero las ovejas solo oyen la voz y siguen al Señor. No todos se van a arrepentir, ¿no? Yo no tengo nada de que arrepentirme. No, es que pues, así como la historia desafortunada y triste que les hablaba la última vez de este pastor que era alcalde y todo, que lo descubrieron haciendo una cantidad de cosas inmorales en las redes, y cuando tuvo el momento de confrontar a toda la congregación, lo que hizo fue justificarse. No, mi mujer sabe y a mí me parece y a mí yo creo pues que no, eso no está mal y todo. ¿Qué terminó? Terminó en muerte. Entonces el Señor nos dice, hay que arrepentirse, es un mandamiento del Señor. El que no sepa dónde está el mandamiento del arrepentimiento, aquí está, lo acabamos de leer, ¿cierto? Acá en Hechos, ¿se acuerdan que decíamos? Hechos 17, volvamos a repasar ese pedacito. Dice 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, hay un mandamiento de Dios que es mandamiento de Dios, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios. Solo los hijos van a reaccionar porque solo las ovejas van a escuchar la voz y van a obedecer. Vamos a seguirlo. Seguir al Señor no es decir yo soy cristiano. No, seguir al Señor es cada día arrepentirme más y más y transformar mi vida, dar buen testimonio en todos mis aspectos y pedirle al Señor que me corrija mi camino porque mi camino no es recto, el de Él sí. Y humillarme cada vez más a mi Señor y dejar todo, así como, Señor, no, yo quiero la salvación de Dios. ¿Y qué fue lo que fue a buscar el hombre, el joven rico? El joven rico pues fue a buscar eso, Señor, ¿qué necesito hacer para la vida eterna? Él iba buscando la vida eterna. ¿Qué le iban a pedir la mayoría de la gente? Señor, sáname, los ciegos, los leprosos, Señor, sánanos, Señor. La otra, la sirofenicia, Señor, echa al demonio, o sáname de la enfermedad, o mire que tengo un problema, Señor, parte la herencia con mi hermano que no la quiere compartir conmigo. Y lo iban a buscar por muchos motivos. Este lo fue a buscar por el motivo aparentemente correcto. Señor, ¿qué debo hacer para lograr la vida eterna? Esa debería ser la petición de todos. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor le da el mandamiento para los hijos, él, sí, lo que pasa es que, pues, no, es que uno peca todos los días, puede ser. No, el mandamiento es que hay que arrepentirnos y dejar todo. Y cuando dice todo, es todo. No está hablando solo de plata, no está hablando solo de trabajo, está hablando de mal genio, está hablando de malas palabras, de chisme, de malicia, apartarse de toda malicia, todo tipo de malicia, de maledicencias, de borracheras, de orgías, de concupiscencias, de todo eso nos debemos apartar. Y si veo que todavía eso no lo puedo dejar, pues entonces no estoy siguiendo el camino correcto, ¿cierto? Entonces debemos pedirle misericordia al Señor, pidámosle misericordia al Señor para que nos aparte, nos santifique, nos aparte del mundo para seguir perseverando hasta el fin para ser salvos. Y si el Señor lo permite, vamos a continuar en la siguiente vez. Sí, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos. Los amo mucho a todos y que el Señor los bendiga. Gloria al Señor por darnos este tiempo. Nos vemos entonces la próxima oportunidad. Es Jesús Dios fuerte y valiente, Jesús el poderoso en batalla, alzado